Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer que el jugador pueda disparar. Y como necesitamos al jugador, vamos a activarlo ya que lo tenemos desactivado. Aquí tenemos la nave que controlará el jugador. Ahora lo primero que vamos a hacer va a ser especificar un punto concreto de esta nave desde donde tendremos que colocar los disparos para, bueno, cada vez que vayamos a disparar. Voy a borrar esto, no quería. Y eso lo vamos a definir mediante un objeto vacío. Vamos a crear un objeto vacío y lo vamos a llamar shot_spawn, que más o menos será la posición en donde se irán haciendo que aparezcan los disparos. Y queremos que esta posición, que actualmente hay que resetearla para que quede en el 000, queremos que esta posición siempre sea relativa a donde está el jugador, así que la ponemos como hijo. Fijaos que si yo hago que el disparo se ponga como hijo del jugador, lo voy a mover un poco hacia adelante, el disparo está como hijo del jugador, es decir, está dentro. Si yo muevo el jugador, siempre el disparo va a tener su posición relativa a la que tenga el jugador. Voy a deshacer hasta que se elimine esto que acabo de añadir, que sea el jugador, los motores y el objeto que acabamos de crear. Pues vamos a hacer lo mismo. Voy a colocarlo más o menos, voy a ponerlo en 3D para que se vea, más o menos donde yo quiera que aparezcan los disparos. Más o menos será por aquí. Y ya, aunque mueva el jugador, este objeto siempre tendrá la posición relativa a donde está el jugador. Voy a dejarlo como estaba, siempre en la posición 0. Para probarlo, a ver que se me ha ido esto un poco. Para saber bien dónde aparecerán los disparos, podemos poner el prefab del disparo como hijo de aquí. A ver, como hijo. Ahora sí. Y hacer que sea en el 000, reseteando su transform. De esta forma, el disparo siempre está relativo en el 000 a donde queremos que aparezca. Y ya pues cambiando la posición de este, pues podemos adaptar más o menos a la distancia o posición relativa al jugador donde queremos que aparezca. Lo vamos a dejar más o menos en 1,25 en el eje Z. Y ya teniendo el objeto en el 000 podemos ver que aparecerá aquí cuando digamos distanciarlo en base a donde esté este objeto. Y como ya tenemos una distancia que nos conviene, pues vamos a eliminarlo. Eliminamos el láser, Volt. Ya tenemos nuestro punto concreto donde instanciaremos los disparos. Y para instanciar los disparos hay que escribir código. Así que nos vamos a ir a la carpeta scripts y vamos a abrir el script player controller. Lo primero que vamos a hacer en este script va a ser definir una variable que contenga pues la referencia al objeto del disparo, al prefab que queramos instanciar en la escena desde código, cada vez que el usuario pulse la tecla disparar. Una referencia a esto. Y luego vamos a necesitar también otra referencia en concreto a no a este objeto, sino al componente transform de este objeto, ya que este componente va a tener lo que es la posición, rotación y escala. A nosotros nos va a interesar la posición, que será donde instanciemos pues el prefab del disparo. Y las variables las vamos a poner dentro de player controller. Voy a agrupar estas y en otro bloque debajo voy a definir dos variables públicas. Una para el prefab, que se pone de tipo GameObject y lo voy a llamar shot de disparo, y otra pública de tipo transform, que la voy a llamar shot spawn.
De esta forma ya tendría esas dos referencias. Voy a pulsar control S. Vamos a venirnos a donde está el jugador para ver el script. A ver, está aquí, lo subimos arriba. Y acaban de aparecer aquí esas dos propiedades. Fijaos que tenemos esto un poco mezclado. Podemos añadir cabeceras a cada grupo de variables. Eso lo vamos a hacer usando esto. Header, entre paréntesis y comillas, el nombre que queramos que tenga esa cabecera. Por ejemplo, esto va a ser lo de movimiento. Pues lo llamo movement. Vosotros podéis poner movimiento si queréis en español. Y este otro grupo de variables van a referirse al disparo. Podéis escribir aquí disparo, yo lo pongo en inglés, shooting. Guardo pulsando control S y ahora aquí veremos esa agrupación más clara. ¿Veis? Tenemos para el movimiento esto y para el disparo esto, y así queda el componente más organizado. Bueno, para el disparo necesito una referencia al prefab, que lo tengo aquí en prefab. Arrastramos, y para el transform, que contiene la posición, rotación y escala del punto concreto donde irá a aparecer el disparo, lo tenemos aquí como hijo del jugador. Así que arrastramos shot spawn justo aquí. Ahora lo que vamos a hacer va a ser detectar que el usuario ha pulsado la tecla de disparar. Y como eso no tiene, el disparo no tiene nada que ver con el sistema de físicas, lo vamos a hacer en el update. En cada fotograma de nuestro juego vamos a comprobar si el usuario ha pulsado una tecla en concreto. Y eso lo vamos a hacer con un if y la clase input get button. Y entre paréntesis y comillas, ya que tenemos que darle un string, ponemos fire1. Eso es un eje que está definido dentro de la sección input de Unity. Lo recordamos de nuevo. Edit, Project Settings, Input. Aquí tenemos un eje que se llama Fire1. Y el botón que equivale a este botón virtual llamado Fire1 es el control izquierdo del teclado o el botón izquierdo del ratón. Cualquiera de estos. Si pulsamos tanto el botón izquierdo del ratón como el control izquierdo, la tecla control izquierda del teclado, se activará pues el fire. Y esto dará verdadero. Cuando esto dé verdadero, pues queremos instanciar, es decir, lo que antes hacíamos a mano arrastrando de aquí a aquí a la jerarquía, ahora lo hacemos con código, usando esta instrucción, instantiate, que requiere pasarle, fijaos, una referencia al objeto que queremos que copie y que haga al objeto que queremos que haga la copia en la escena. A ver, esta no es. Esta sí. La posición donde queremos que aparezca la escena y la rotación que queremos que tenga en la escena. Así que vamos a empezar pasándole la referencia al prefab, que lo teníamos en shot. Luego la posición. La posición la tenemos donde queremos instanciar el disparo, la tenemos en la variable show, bueno, show no, shot spawn, que es la referencia al transform. Y como es la referencia al transform, podemos acceder a su posición, a su rotación, a ver, rotation, o a su scale, que en este caso es local scale. Bueno, a nosotros nos interesa la posición. Y luego también para la rotación, pues igual. Shot spawn rotation. Y ya con esto habríamos creado una copia del objeto que referencia esta variable, que es el prefab del disparo, en la posición donde estuviera este objeto y con la rotación que tuviera este objeto. Voy a pulsar control S para guardar y vamos a probar a ver qué tal se ve por ahora. Aquí tenemos la nave,
me muevo con la flecha de dirección y pulso control. Y aquí tengo un error diciendo que la variable shotSpawn no ha sido asignada. Eso es porque al haberle cambiado el nombre se ha perdido la referencia que le había dado. A ver, ¿veis? Se ha perdido la referencia. Tengo que añadirla de nuevo. Y ahora sí, podemos probar. Fijaos qué pasa. Si tengo el botón pulsado, dispara un montón. Dispara uno en cada fotograma. Serían unos 60 disparos por segundo. Y eso me parece que es mucho. Lo que vamos a hacer va a ser limitar la cantidad de disparos por tiempo. Y para ello vamos a necesitar controlar el tiempo que ha pasado entre cada disparo. Así que aquí en Shooting vamos a definir una variable real, float, y la vamos a llamar Fire Rate, que es la tasa de disparo. Cada cuánto tiempo mínimo vamos a poder disparar. Si pusiéramos un segundo, pues saldría un segundo, bueno, un disparo por segundo. Si aquí hubiera un 2, sería un disparo cada 2 segundos. Y si fuera 0,5, sería 2 disparos cada segundo. Y esa es la tasa de disparo. Luego también vamos a necesitar una variable privada que nos va a indicar a qué hora, en cuántos segundos de iniciado el juego vamos a poder volver a disparar. Y lo vamos a llamar Next Fire, que inicialmente pues va a valer 0. Entonces, ya aquí lo que vamos a hacer va a ser, si además de pulsar, bueno, que para disparar se tiene que pulsar el botón de disparo y que el tiempo actual sea mayor que el tiempo programado al que teníamos que llegar para poder volver a disparar. Si se cumple esto, significa que ya podemos volver a disparar. Entonces, para que en el siguiente fotograma esto no se cumpla de nuevo, tenemos que cambiar el valor de Next Fire. Justamente después. Hacer que sea el tiempo actual, a ver, se me fue, sumándole pues la tasa de disparo. De esta forma, si ahora son las 10 en punto y la tasa de disparo es un segundo, esto tendrá que no podamos volver a disparar hasta que sean las 10 y un segundo. Y como ahora son las 10, porque acabamos de entrar aquí, pues hasta que no pase un segundo, en los siguientes fotogramas no se cumplirá esta condición hasta que no haya pasado ese segundo extra. Por eso lo cambiamos inmediatamente después. Instanciamos el disparo y ya pues esto estará esperando a que se cumpla esta condición, bueno, se cumplan las dos condiciones. Voy a pulsar control S para guardar y vamos a establecer el valor de la tasa de disparo, que deberán de aparecer aquí. 1 por segundo. Y vamos a ejecutar. Y manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, vemos que dispara 1 por segundo, o manteniendo la tecla control izquierda del teclado. Pero eso me parece que va a ser muy poco. Vamos a dejar que sean 4 por segundo. Así que tenemos que dividir un segundo entre 4, que serán 0.25. Y ahora pulsando control ya sí tenemos una tasa de disparo decente. Hay un pequeño problema, y como soy muy tiquismiquis voy a tener que solucionar, y es que como la nave se gira, todos los objetos hijos que tenga el jugador también van a girarse. Y al estar girados, voy a detener, a ver si puedo. Aquí tengo la última bala. Bueno, el último rayo láser. Y claro, al estar girado el jugador, también estará girado el punto de disparo. Y cuando tengo su ángulo,
pues a la hora de instanciar el disparo también aparecerá torcido en la escena. Y yo quiero que aparezca con un 0. Fijaos aquí el último, cuando he dado el pause, como está inclinado 40 grados en la Z. Pues yo no quiero que los disparos hereden lo que es la rotación de este objeto. Simplemente utilicen solo su posición para aparecer ahí. Y eso lo hacemos, pues, en vez de decirle que tenga la rotación de este objeto, le decimos que tengan la rotación, podríamos decir 0, que es quaternion, identity. Y ya con esto da igual que nuestra nave o que este objeto esté girado, que con esto siempre aparecerán con una rotación de 0, 0, 0. Voy a pulsar control S y vamos a guardar. Bueno, vamos a probar a ver. Me voy a inclinar, disparo y ahora detengo. Tenemos el último y vemos que ahora sí los disparos no aparecen inclinados y ya se ven siempre de frente al jugador que está jugando ahora al juego. Y creo que con esto ya lo tenemos todo listo. Simplemente guardamos la escena y guardamos el proyecto y ya en el siguiente vídeo vamos a solucionar este problema que hemos visto por aquí, que es que los objetos que salen de la escena siguen funcionando. En el siguiente vídeo, pues eso, lo que haremos será que cualquier objeto que se salga de la escena sea destruido.